Vamos hoy a desarrollar el tema de los modelos de crecimiento con equilibrios múltiples. Esto como una primera ya expansión, una extensión del modelo de crecimiento de Solon. Ahora bien, recordemos que cuando veíamos el modelo de Solon, la ecuación fundamental era la que nos decía que la variación del capital per cápita era igual a S por Y menos N más D por K, ¿verdad? Bien, en el modelo de Solon, este S es un dato, el N es un dato y el D es un dato. Vamos a seguir. Esas cosas se podrían complejizar, o sea, se podría suponer estructuras más complejas que eso. Pero un elemento clave en la teoría del crecimiento moderno es la naturaleza de Y. Recordemos que detrás de esta Y está la función de producción per cápita. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa función de producción per cápita? Es fundamental para la dinámica de una economía. Entonces, en este caso, recordemos que en el modelo de Solon, las características de esta función de producción se visualizan en el clásico gráfico del modelo, ¿verdad? La función de producción es una curva ascendente y esto hace, como el S es un dato, que tengamos una curva SY, ¿verdad? Esta es la función de producción, la de aquí arriba, y esto es SY. Y N más D se representa con una línea recta, N más D por K. Entonces, en el modelo de Solon, el equilibrio del estado estacionario, que es un equilibrio estable y por lo tanto el modelo es convergente a ese escenario, ahí lo tenemos. Aquí está el capital per cápita y aquí está el Y per cápita. Pero perfectamente podrían ocurrir otras situaciones, pueden darse una amplia gama de variaciones. Por ejemplo, rompiendo los supuestos en torno a la función de producción, podríamos imaginar, por ejemplo, K, Y, que nuestra función de producción subiera y bajara, ¿verdad? Que fuese una función creciente, pero que a partir de cierto momento empieza a decrecer. Entonces, si mantenemos los supuestos anteriores, N más D viene por acá, N más D viene por acá, y el detalle está que ahora la curva SY va a tener el mismo comportamiento de la función de allá. Entonces va a salir de acá, ¿verdad? Y tendríamos algo como eso. Entonces, fíjense ustedes que aquí aparece ya un modelo que conceptualmente pareciera que daría la impresión que se parece a este de acá, pero no necesariamente es igual, porque ya la conducta de la función de producción hace que también la función del ahorro per cápita tenga su propio comportamiento. Entonces, de lo que se trata es de flexibilizar, digamos, los diferentes supuestos del modelo de Solon, tratando de dar algún matiz que le dé ciertas características más realistas. Otro fenómeno que podría ocurrir, por ejemplo, sería que estas expresiones de acá, N y D, dejen de ser constantes, sino que dependan de alguna variable. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, para desarrollar el punto de modelos de crecimiento con equilibrios múltiples, vamos a trabajar con un determinado ejemplo concreto. Vamos a usar un ejercicio para verlo mejor. Entonces, en este caso, vamos a imaginar, le voy a poner aquí ejercicio o ejemplo. Supongamos que nuestra función de producción fuese esta, 200 nk menos n al cuadrado menos k al cuadrado. Ahí tenemos, supongamos que esa es nuestra función de producción. Como ustedes ven, no es una función de producción Cobb-Douglas, ¿no? Tiene otra naturaleza. Es una función con rendimientos constantes a escala. Supongamos que además los coeficientes son la tasa de crecimiento del empleo, 4%, la tasa de depreciación, 10%, y la tasa de ahorro, 20%. Bien, entonces vamos a ver qué problemas surgen en este caso, en este modelo, con esta función de producción. Todo lo demás es básicamente igual que en el modelo estándar de Solon, pero la función de producción ya tiene sus propias características. De hecho, esta es una función de producción cuadrática, como la que habíamos visto hace unos minutos. Una parábola que se abre hacia abajo. Ahora bien, nuestro primer problema, queremos hallar los equilibrios
del estado estacionario, ¿no? Eso es lo que vamos a hallar. Ahora bien, nuestro primer problema es precisamente transformar esta función que está en términos agregados en términos de una función per cápita. Entonces, la escribimos de nuevo, 200 nk menos n cuadrado menos k cuadrado, y dividimos entre ellos, ¿no? Entonces vamos a tener 10 sobre n igual. Ahora bien, vamos a meter 1 sobre n, pero claro, fíjense, como está afuera, lo podemos meter dentro. Entonces lo que vamos a tener es 200 nk menos n cuadrado menos k cuadrado dividido entre n cuadrado. O sea, ese 1 sobre n entra dentro al cuadrado. Entonces, ahora, ¿el detalle cuál es? Vamos a tener y sobre n igual, raíz cuadrada. 200 nk sobre n. Entonces, simplificando n con n cuadrado, nos va a quedar 200k sobre n. Menos n cuadrado sobre n cuadrado, 1. Menos k cuadrado sobre n cuadrado. Entonces, como se puede ver, nuestra función de producción en términos per cápita, 10 sobre n, va a ser igual a la raíz cuadrada de 200k menos 1 menos k al cuadrado. Entonces, esa viene a ser ya la función en términos per cápita. Esa es nuestra función de producción en términos per cápita. Ahora bien, nosotros sabemos que en el equilibrio, en el estado estacionario, se cumple que SY es igual a n más d por k. Entonces, dicho eso, lo único que hacemos es introducir los numeritos. Entonces, la tasa de ahorro, 0,20, igual por, aquí ya va a venir la ecuación, y es esta ecuación, 200k minúscula menos 1 menos k minúscula cuadrado, igual a n es 0,04 más 0,10 por k minúscula. Bien, entonces acá, haciendo un poquito de álgebra, necesitamos un poco la calculadora, veamos qué es lo que pasa. Todo lo que está entre radical va a ser igual, voy a hacer la operación que tengo ahí, 0.04 más 0.10, 0.14, dividido entre 0.20, que este 0,2 lo mando a dividir, y me queda 0,7k. Ahora bien, entonces tenemos todo este radical, el 0,2 lo hemos mandado a dividir, 0,14 dividido entre 0,2, 0,7k. Entonces, como tenemos este radical, queremos hacerlo desaparecer, elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Entonces, elevando el cuadrado se va con el radical y nos queda el argumento del radical. 200k menos 1 menos k cuadrado igual a 0.7 al cuadrado, lo que nos da 0,49k al cuadrado, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, finalmente, simplificamos un poquito la expresión, voy a mandar todos los términos al miembro de allá, lo voy a escribir primero. Este menos 1 pasa a sumar al 0,49, entonces vamos a tener 1,49k cuadrado. Estamos mandando, este 200 pasa como menos 200k, y este menos 1 pasa al otro lado como más 1, igual a 0. Como se puede apreciar, lo que tenemos es una ecuación cuadrática, o sea, una ecuación cuadrática, y por lo tanto, aquí ya empezamos a ver el detalle, tenemos dos soluciones para el valor de k. Entonces vamos a tener, estamos en el estado estacionario, vamos a tener un k1, le voy a poner el asterisco, y vamos a tener un k2 asterisco. Entonces, resolviendo esta ecuación con la fórmula cuadrática, la pongo aquí para que recordemos, si tenemos ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces x es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Entonces, aplico esa fórmula a nuestro ejercicio.
y 134,22. Ahí lo tenemos. Esos son los dos valores de equilibrio, ¿no? Del estado estacionario. Ahora, a cada uno de ellos le podemos hallar su y asterisco, su respectivo y asterisco. ¿Cómo? Introduciéndolo en nuestra función de producción. Entonces, allá vamos a tener 200 por K me da, si no me equivoco, da 3, prácticamente redondito. Y acá da 93,96, redondeado, ¿no? Entonces tenemos esos dos estados estacionarios. Tenemos dos estados estacionarios. Entonces, dicho eso, teniendo ya los dos estados estacionarios, visualicemos qué está pasando en el modelo. Entonces, por razones de, vamos a borrar esto, y la idea es la siguiente. Fíjense que esta función de producción, aquí lo podemos ver. Si le damos K0, si hacemos que K sea 0, esto se anula, esto también se anula, y nos queda raíz de -1. O sea, nos genera un número imaginario. Entonces, esta función de producción tiene la cualidad de que no sale del origen. Es efectivamente una curva que es, aquí está 0, en algún lugar por acá sale y se convierte en una parábola, así. ¿Ya? No sale del origen. O sea, está un poquito más allá del origen. Ahora bien, nuestra línea recta, que sería 0,10 más 0,14, sí sale del origen. Ahí viene, ¿no? Esta sería la línea del requerimiento de capital. Ahora, la línea del ahorro es 0,20 por la función, obviamente tampoco puede salir del origen, tiene que salir de aquí. Entonces, y esta curva, evidentemente, también es otra parábola. Este es SY, este es Y. Entonces, claramente, aquí se puede apreciar que aquí hay un estado estacionario, es el que corresponde a 0,005, y aquí hay otro estado estacionario que es de 93,96. Cada uno con su nivel de producción, ¿no? Allá va con 3. ¿no? Aquí viene el 3 y aquí viene, llevándolo a la función, viene hasta aquí, aquí viene 3, borramos ahí viene 3, y llevando esto hasta la función de producción, estamos graficándolo aproximadamente, por ahí no es exactamente así, pero en el punto, o sea, por ahí está un poco más por este lado, ¿no? Por ahí la curva viene ahí, bueno, aquí está el 93,96. Entonces, como ustedes ven, acá tenemos un ejercicio donde identificamos una función de producción que tiene como característica que en vez de tener un solo estado estacionario, que es lo que ocurre en el modelo de Solon convencional, tiene dos estados estacionarios. Ahora, esta cuestión de los estados estacionarios tiene un punto adicional que vale la pena visualizar. ¿Cuál es el detalle adicional? Fíjense, tomemos el estado estacionario de 93,96. ¿Qué pasaría si el capital per cápita estuviera, por decir, en 120? Supongamos que por alguna razón la economía está ahí. Entonces, observemos que aquí está la línea recta de n más d por k,
y aquí está el ahorro. Entonces resulta que se está ahorrando menos de lo que se requiere, por lo tanto el capital tiende a caer. En cambio, si estuviéramos por este otro lado, por decir con 90, podemos constatar que se está ahorrando, ese Y es mayor que lo que se requiere, por lo tanto se mueve para allá. Entonces, cualquier desviación del 93-96, por ejemplo, si estamos por debajo o si estamos por encima, vamos hacia el 93-96. Entonces, este estado estacionario es un estado estable, o un equilibrio estable. Ahora, la pregunta es, igual que en el modelo de Solow, que es lo que ocurría en el modelo de Solow, pero la pregunta es, ¿y en este qué está pasando? Si nos venimos por acá, aquí está el 0,5, un poquito más allá, 0,010 por decir, ¿verdad? Podemos constatar que el ahorro está por encima de los requerimientos de capital. Entonces, el capital per cápita va a aumentar. Y de la misma manera, aunque aquí está apretadito, podemos imaginar por debajo. Es al revés. Aquí están los requerimientos de capital, aquí está el ahorro y por lo tanto se aleja. Obviamente solo puede llegar hasta este punto. Entonces, mientras que aquí, si nos alejamos del 90, si nos alejamos del 93-96, volvemos al 93-96, acá, si nos alejamos del 0,05, o sea, nos ponemos a su derecha o a su izquierda, no volvemos al 0,0, nos vamos. Acá, por ejemplo, con 0,10 iniciamos un proceso que nos va a llevar al 93. Y si aquí estamos en 0,0, nos vamos hacia el punto donde nace la función de producción. Entonces, este de acá ya no es un estado estable, es por lo contrario un estado, o un equilibrio, pongámosle mejor, un equilibrio inestable. Entonces, cuando normalmente tenemos dos o más, podría haber dos, aquí en este ejemplo tenemos dos, pero podría haber tres, cuatro, ¿verdad? Estados estacionarios en un mismo modelo, dependiendo de qué ocurre con las funciones involucradas, tenemos que analizar en cuáles estados estacionarios se da esta característica de estabilidad y en cuáles estamos en una situación de que no son estables, ¿no? Esto de acá es muy importante porque sugiere la existencia de trampas de pobreza. O sea, si me alejo de ese punto, ¿no? Bueno, en este caso no es una trampa de pobreza, es más bien una situación de inestabilidad que si me alejo hacia arriba me voy para allá y si en este caso me voy para abajo vuelvo al origen, ¿no? O sea, se me deteriora la economía, digamos. Bueno, pero como les decía, si tenemos dos o más estados estacionarios, ¿no? Tenemos que analizar si esos estados estacionarios son estables o no lo son. Más adelante vamos a cambiar ya no solo la función de producción, sino algunas otras cosas y vamos a volver a ver situaciones donde se presentan 2, 3 estados estacionarios.